El mundo avanza, los plazos se tienen que cumplir y el día a día exige continuar. Pero aquí en este espacio nos tomamos una pausa para reflexionar sobre los fenómenos de comunicación y periodismo desde la mirada crítica de académicos e investigadores. Esto es Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, conducido por Valentina Miranda y Josefina Valenzuela. Sean todos y todas bienvenidas a este cuarto capítulo. Yo soy Josefina Valenzuela. Y yo soy Valentina Miranda, ambas estudiantes de periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y tenemos el agrado de conducir este espacio llamado Pensar la Comunicación. Un podcast que está grabado a distancia gracias a las nuevas tecnologías, por eso mismo no está exento de errores, así que pedimos su comprensión a los posibles fallos técnicos. Así es, y como mencionamos en todos los capítulos, es muy importante recalcar que en este espacio buscamos generar comunidad, especialmente en estos tiempos de pandemia, y por eso mismo queremos conversar con distintos académicos de la escuela sobre temas contingentes. Hola José, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Vale? Bien, yo bien, ¿y tú? Yo súper, aquí empezando el semestre académico. ¿Cómo va el inicio del semestre? Bien, lento, seguro. ¿Y tú todavía estás de vacaciones, o no? Sí, como les contamos en el capítulo anterior, yo estoy acá desde Canadá. Voy a estar aquí probablemente hasta el último capítulo de este podcast. Así que sí, sigo de vacaciones, entro en unas semanitas más a clases. ¿Y cómo te fue? ¿Ya tienes tu horario, los ramos que vas a tomar? Uh-huh. De eso mismo te quería conversar porque es lo que vamos a estar hablando hoy día con la invitada de hoy, y es que me costó mucho poder hacer mi horario porque acá en Canadá la carrera de periodismo como tal la dan muy pocas universidades. La universidad a la que yo voy a asistir no tiene la carrera de periodismo, sino que se llama Comunicación y Estudio de Medios. Entonces tienen una visión muy diferente de la que nosotros tenemos de qué hace un periodista. Uh-huh. Sabes que ese tema me parece súper interesante porque hoy estaba viendo, por algún motivo, estaba buscando mallas en México y me apareció una carrera que se llama Licenciatura en Administración de Negocios de Comunicación y Entretenimiento, que tiene, por lo que vi, varios ramos similares a los que nosotros tomamos para periodistas, para ser periodistas, pero allá no se entiende eso tal como un periodista, y me pareció súper interesante como esta construcción de lo que por lo menos acá en Chile entendemos por un comunicador, por un periodista. Tenemos como una imagen muy marcada. Sí, tenemos visiones muy diferentes, y yo creo que no es solo en Chile, sino que también nuestra universidad tiene una visión, quizás otra universidad en que tienen mallas muy diferentes tienen otra visión, y por eso mismo, para entender más al respecto de este fenómeno, tenemos el agrado de conversar con la profesora Daniela Lascano, doctora en comunicación y máster en estudios avanzados en comunicación social y profesora de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, que además es directora del colectivo universitario de vinculación y comunicación ciudadana, conocido como Proyecto CUBIC de nuestra Escuela de Periodismo. Quien además es parte del equipo que estudió la investigación y enseñanza de la comunicación en Chile, proyecto que precisamente abarca qué entendemos como periodismo, qué es lo que hace un periodista y cómo se ve reflejado esto en la práctica de la profesión y la formación de nuevos profesionales. Después de esa introducción, le damos la bienvenida a la profesora Daniela Lascano. Es un agrado tenerla aquí con nosotras, profe, para este cuarto capítulo de Pensar la Comunicación. Bienvenida, profesora, estamos muy contentas de tenerla hoy con nosotras. Muchas gracias, Josefina, Valentina. Yo también estoy súper contenta de estar aquí con ustedes, de verdad, estoy muy contenta. Estoy un poco nerviosa también, tengo que decirlo. Sí, estamos todas nerviosas, así que es normal, yo creo. Y profesora... Es como un nervio entretenido, como de ganas de estar en este espacio de conversación, así que de verdad agradezco muchísimo la invitación.
Sí, concuerdo completamente. Yo tengo muchas ganas de seguir aprendiendo hoy día con usted, que nos complemente más lo que pudimos aprender en los estudios que estuvimos revisando. Así que partamos, po. Claro, y con respecto a unos estudios que se enmarca en el proyecto de investigación y enseñanza de la comunicación en Chile, que les comentábamos un poquito en la introducción, abordan en un momento una revisión de los imaginarios profesionales desde de los espacios de enseñanza universitaria. Entonces le queríamos preguntar de dónde surgen estos imaginarios en América Latina y en Chile específicamente, y si se oponen o se complementan con los discursos legitimados en otras regiones o continentes, por ejemplo, en Canadá o Estados Unidos, como les comentábamos antes. Estoy acá desde Canadá y también ha sido como un poco complicado esto de poder encontrar una carrera que para poder convalidar ramos con el periodismo que nos enseñan en la PUCB, porque acá en la carrera periodismo en sí como que no existe, o sea, hay muy pocas universidades que lo tienen. Entonces nos podría comentar un poco de esto de cómo funciona en América Latina y si se complementa con otros países como Canadá. Mira, está súper interesante tu pregunta, Josefina. Luego quizás cuando tú ya vuelvas nos vas a poder contar como más de la experiencia de estar estudiando periodismo, estar estudiando comunicación en otros contextos. No soy capaz de responder como la pregunta comparativa con distintas realidades en distintas partes del mundo, digamos. Pero sí tengo algunas referencias de, bueno, donde yo me especialicé, que fue en España, lo que he estado trabajando aquí en Chile. Entonces voy a separar un poquito la pregunta, ya de lo que me hacen, porque nosotras, en la línea de investigación que hemos estado desarrollando, junta estos dos mundos, esta idea como de los imaginarios sobre la profesión y también observarlo desde la enseñanza. Y eso parte de una idea, parte de la idea que todos tenemos imaginarios sobre los distintos fenómenos, entendiendo imaginario como hay una descripción, un concepto que yo lo tomo de Manuel Baeza, que es un académico de la Universidad de Concepción, y el que él habla de que los imaginarios son esquemas de inteligibilidad, o sea, es como lo posible, lo que podemos pensar, lo voy a traducir, lo que podemos pensar sobre los distintos fenómenos. Y todos tenemos ideas sobre los fenómenos, sobre todos los fenómenos. Si decimos cualquier concepto, vamos a asociar otros, que vienen como, y esos son como nuestros imaginarios. Ideas que tenemos, preconcepciones que tenemos, y en el caso del periodismo, por ejemplo, esos imaginarios también tienen que ver incluso con ciertas expectativas y roles que asumimos a esa profesión. ¿De dónde vienen los imaginarios? Vienen de distintas fuentes. Yo tengo un hijo de 7 años, y yo siempre le hago a él como un chiste, que le digo que yo soy colega de Juan Carlos Bodoque, que soy colega de Julio Triviño, que soy colega de Superman, le digo hasta Spider-Man también estaba metido en el ámbito del periodismo, ¿no? Y eso que puede ser un chiste, de alguna manera también va construyendo imaginarios. Entonces, a lo que voy con eso es que cuando nosotros pensamos en periodismo, o quizás cuando ustedes entraban a la carrera de periodismo, también tenían ciertas ideas de lo que era, de lo que hacía un periodista y un rol profesional que incluso se le podía exigir al periodista, y eso va más allá de si alguna de ustedes tenía una aproximación cercana a una experiencia directa con el mundo del periodismo, si habían conocido algún periodista o no. No creo que todos quienes entramos a estudiar periodismo lo hiciéramos conociendo a alguien de primera fuente que era periodista, pero todos teníamos una idea porque es una profesión con la que nos relacionamos de una manera súper directa. Y ahí viene, yo creo que el principal imaginario que tenemos, que es que el periodista es quien trabaja en los medios de comunicación. Dicho eso, me paso a la segunda parte de nuestro interés por este tema. Porque tenemos estos imaginarios profesionales que construimos de alguna parte, que pensamos sobre la profesión, e insisto, cuáles son las expectativas que tenemos sobre la profesión. Eso también es parte del imaginario.
Y me interesa o nos interesa el tema de la enseñanza, porque entendemos que en la enseñanza que se hace sobre la profesión, en este caso en las universidades, ahí también hay imaginarios que circulan. La forma en que en la propia enseñanza universitaria se van armando mallas curriculares, se van armando perfiles de egreso, se van articulando competencias profesionales, se van mostrando espacios de trabajo profesional, contribuyen también a ese imaginario. Entonces, de ahí vienen estos dos mundos que hemos unido. Esta idea de nos interesa saber cómo en este propio espacio universitario, académico, que finalmente forma periodistas, qué es el imaginario que sobre la profesión se va encontrando ahí. Y con esto cierro, porque la primera pregunta ya he hablado un montón, disculpen. De la pregunta que hacía la Josefina, como de qué pasa en otros países, ahí pasa que de repente en otros lugares es súper interesante que no existe propiamente tal la carrera de periodismo, sino que se ingresa a programas de comunicación, donde periodismo es una más de salidas profesionales, y otras salidas profesionales pueden ser la comunicación popular, incluso en algunos casos, o la comunicación organizacional o estratégica. Entonces, el caso que yo he estudiado, que es el chileno, y el caso que también estudié, que es en el español, tenía la característica que ahí uno ingresaba a estudiar periodismo. Entonces, ahí estaba como súper clara este imaginario profesional que vinculaba al periodismo con los medios de comunicación. Lo interesante es lo que nosotros hemos descubierto y que ustedes como alumnas de esta escuela también observan, es que luego cuando uno se enfrenta al estudio del periodismo se da cuenta que el periodismo no es solo los medios de comunicación, y ahí de repente, ¡pam!, como que los imaginarios se empiezan como a desdibujar y se empiezan a abrir a otros espacios también. Claro, primero qué divertido que mencionaba al comienzo, esa comparación de soy colega de Juan Carlos Bodoque, porque yo tengo una amiga canadiense que cuando entré a la carrera, cuando estaba en primer año, me preguntó qué estaba estudiando y yo le dije periodismo. Y me dijo, para ser como Superman, para ser como Clark Kent, porque a ella le gustan mucho los cómics. Y yo los primeros años respondía, sí, eso es lo que quiero hacer. Pero a lo largo de la carrera uno va conociendo otros ramos, otras áreas, a lo mejor ya investigación o organizacional, por ejemplo, que no es solo medios de comunicación. Y ahora me dice, para ser como Superman. Y yo digo, sí, no exactamente. Y eso a mí también igual me pasó cuando entré a la carrera también. Es muy loco esto porque al final la visión que tenemos de qué es lo que vamos a hacer en el futuro fue evolucionando y cambiando, pero es que radicalmente. Yo también entré a la carrera pensando como me voy a dedicar a los medios, típico que mi familia me decía, después te vamos a ver en la tele, mis abuelos siempre me dicen, vamos a ver a mi nieta en la tele, y después cuando uno va avanzando en la carrera se da cuenta de que al final hay muchas otras áreas las que no teníamos idea. Yo creo que también poca gente las conoce, esas áreas. Sí. Exactamente, y es porque no están en el imaginario que tenemos sobre la profesión. Entonces, eso es lo que a mí me resulta como fascinante, y antes yo disfrutaba mucho hacer clases en primer semestre de primer año. Ahora sigo haciendo en primer año, pero en el segundo semestre. ¿Por qué? Porque siempre me parecía tan bonito esta idea de que los estudiantes de primer año, a pesar de todo, y me voy a hacer cargo de esta expresión, a pesar de todo, insistían en estudiar periodismo. Porque, ¿y a qué me refiero con el a pesar de todo? Que a pesar de que a veces entendemos que hay muchas críticas a la profesión, a pesar de que nos pueden decir, es que hay muchos periodistas, a pesar que nos pueden decir, pero ¿por qué no estudias otra cosa si de repente hay tan poco campo para el periodista? A pesar de eso, hay como una pulsión muy fuerte por estudiar periodismo. Periodismo sigue siendo una carrera que interesa mucho a los y las estudiantes. Y a mí me parecía súper mágico quizás ese primer encuentro con los estudiantes en primer semestre, porque finalmente es súper bonito saber que a pesar de todo hay un imaginario sobre la profesión que es tan potente, porque se asume que ese imaginario también lo que les decía de las expectativas, se asume que el rol profesional es tan relevante que a pesar de todo se quiere ser periodista.
Entonces ahí, esto que ustedes están contando, que también es mi historia, también yo no sabía qué estudiar y finalmente viví una situación un poco noticiosa y me pareció súper fascinante y luego nunca me dediqué a eso, pero tiene que ver con que hay una sensación que la profesión es importante para la sociedad, es parte de este imaginario que tenemos sobre la profesión y que finalmente queremos estudiarla. Claro, igual, qué fuerte eso de, a pesar de todo, porque claro, una chica antes de entrar a la universidad dice, no, quiero ser periodista. Ah, pero si todos los periodistas mienten, le dicen. Y siento que esto se ha acentuado aún más con lo que fue el estallido social. Surgieron muchos movimientos, apaga la tele, creen los medios populares, por ejemplo. Y usted también trabajó en un estudio relacionado con eso, imaginario sobre periodismo en Chile antes y después del estallido. Y al respecto queríamos hacerle una pregunta que llegó del público, llegó de una alumna de la carrera, Moira Castillo, que pregunta qué tipos de periodismo se proyectan en las nuevas generaciones. Súper interesante la pregunta de Moira, porque una de los resultados que tuvimos en esta investigación que realizamos junto a mis compañeras de CUBIC, María Paz Gálvez y Rafaela Zuleta, fue justamente preguntarnos por los imaginarios sobre periodismo pre y post estallido. Nosotros teníamos investigación realizada, desarrollada antes del estallido social, y después ocupamos esos datos para compararlos con una nueva muestra que tomamos post estallido social para ver cómo había cambiado. Y creo que esos resultados entroncan con la pregunta que nos hacen, porque post estallido social se acentúa una mirada crítica de los propios estudiantes de periodismo. Nosotros este trabajo lo desarrollamos en base a entrevistas a estudiantes de periodismo de la propia escuela. Y ahí se acentuaba esta mirada crítica. Hay una visión muy crítica del rol que cumplieron los medios de comunicación y el periodismo en el contexto del estallido social. Y aparecen ciertas ideas muy fuertes, como que hay censura en los medios de comunicación, se valora muy negativamente esta idea de la concentración de la propiedad en los medios de comunicación, que está vinculada a esta idea del cerco informativo, este vínculo que existiría entre el periodismo, la élite y el poder, en definitiva, y que derivaría en una desconexión con la ciudadanía, que es un poco esta idea, este graffiti que tú recordabas, Valentina, que es como apaga la tele, ¿no? Y que aparecía tan fuerte, aparecía sí. También los medios y el periodismo como otra de las instituciones cuestionadas en este estallido social. A pesar de eso, que a lo mejor si después quieren podemos profundizar un poco más, es súper interesante que los estudiantes que nosotros a los que les preguntamos en esta investigación, también ahí se veía como una paradoja, porque también veían este imaginario de valoración negativa como una posibilidad para tratar de hacer nuevos tipos de periodismo que pudieran en el fondo mejorar este rol profesional. Lo que tiene que ver también nuevamente con esta idea tan enraizada de que el periodismo es necesario para la sociedad, es necesario para la democracia. Y por lo tanto, estas valoraciones negativas finalmente en muchos casos son un impulso a querer hacer un nuevo tipo de periodismo. Y ahí, ¿qué nuevo tipo de periodismo? Hay que hacer un poco la pregunta. Se ve con mucho optimismo el rol que pueden tener las redes sociales como un espacio que eventualmente pudiera democratizar más el acceso a la generación de información y también el acceso a consumir esa información. Entonces ahí hay un espacio que se ve como prometedor, porque en el fondo hoy día es más fácil técnicamente levantar contenidos en esta plataforma, porque hoy día no es necesario tener los recursos, por ejemplo, para tener
un programa de televisión, pensemos incluso en este mismo espacio que está aquí, claro, en este podcast, en otro contexto, cómo se puede hacer un programa de radio. Entonces, finalmente, el tema tecnológico pareciera favorecer la generación de otras voces que se puedan desarrollar en los medios de comunicación. Yo siento que, de acuerdo a las respuestas y un poco a lo que yo observo en las nuevas generaciones de periodistas que se están titulando, que se están formando, que por ahí pudiera ir un poco el cambio. Ahora, pienso que una cosa es los dispositivos tecnológicos y otra muy distinta, el que podamos cambiar la mirada de cómo construimos relatos noticiosos. Porque si finalmente las nuevas tecnologías lo que siguen reproduciendo son las viejas agendas informativas, por ejemplo, tampoco es que vaya a haber un cambio muy sustantivo. Entonces, creo que hay una fascinación por las tecnologías, pero también creo que es súper necesario ver cómo las podemos dotar de contenido que sea más pluralista, que sea más variado, que sea más crítico, y también aprender a relacionarnos con esas tecnologías. Bien sabido es que también las redes sociales finalmente podemos caer como en una caja de eco donde estamos consumiendo los mismos contenidos con los que sintonizamos más, o también a veces hay desinformación que no chequeamos y se comienzan a generar unas verdaderas burbujas informativas de desinformación. Entonces, creo que se ve con mucha esperanza las tecnologías, las redes sociales, pero también yo a esa esperanza la complementaría con que hay que tener ojo también con el trabajo que se puede hacer ahí. Es muy interesante eso que menciona, profesora, de la oportunidad que vemos muchos estudiantes de periodismo, también me incluyo en eso, que claro, hay una visión muy negativa de todo lo que pasó en el estallido social, pero también que eso lo podemos convertir en una oportunidad muy grande y también súper relacionado con lo que vemos ahora en las redes sociales, que es muy fácil crear contenido y también interactuar con otras personas mediante estas redes. Igual, en ese mismo contexto, le queríamos preguntar cuáles son las implicancias de estos resultados del estudio del que estábamos conversando para la formación de los periodistas, porque al final los periodistas vamos a necesitar cada vez más abarcar más áreas que no siempre se ven reflejadas en todas las mallas de todas las universidades que imparten periodismo. Sí. Yo pienso que nos dan luces estos resultados, que nosotros también somos muy, hacemos un ejercicio como de acotarlo, ¿no? Acotar cuál es esto no es una muestra que busque ser representativa de todo un universo de estudiantes de periodismo, porque efectivamente está acotada a una escuela en particular y a una muestra en particular. Pero de todas maneras nos parece que es relevante porque sí ubica ciertas tendencias entre lo que dicen los estudiantes sobre su propia profesión. Entonces, ¿esto cómo pudiera retribuir a la docencia? Yo pienso que, por ejemplo, nos puede llevar a conversar, a dialogar justamente sobre la forma en que estamos entendiendo el periodismo, las nuevas oportunidades que, por ejemplo, podemos ir desarrollando para formar profesionales que sí trabajen con un periodismo que esté más conectado con la ciudadanía, que trabaje por el cambio social, que trabaje por un periodismo más diverso y pluralista, que son resultados de la misma investigación que nos dicen que esos son como atributos positivos que se valoran positivamente sobre el ejercicio profesional, versus aquellos otros donde, por ejemplo, que se observan como negativos la manipulación de los contenidos, el sensacionalismo, un periodismo sin mirada crítica, una debilidad ética del periodismo, que son los atributos que valoran como negativos. Creo que sí, tomamos esos atributos negativos y finalmente podemos ver desde la propia formación cómo podemos hacer un periodismo distinto a eso, creo que ya podemos aportar a la enseñanza y mirar esos resultados críticamente. Creo que eso también está bien, porque efectivamente nosotros creemos en un periodismo, la escuela de hecho lo declara en su perfil de egreso, que aporta y que es clave y trabaja por los valores democráticos. Entonces,
ahí hay un tema que si los estudiantes observan que hoy día ese es un tema crítico en el periodismo, también nos da luces para ver cómo podemos trabajar más en nuestras aulas, en nuestra investigación o también en la vinculación con el medio, por ejemplo, para ver otras formas de hacer periodismo que en el fondo estén más alineadas con este imaginario y expectativas del periodismo que están mucho más en sintonía y en conexión con la ciudadanía, con la sociedad y con la democracia. Pienso que en ese sentido nos pudieran como dar algunas luces para la docencia, pensando en la pregunta de la Josefina. Sí, igual me quedé pensando con todo esto de como esta misión que a veces uno se pone como estudiante de periodismo de yo quiero egresar para hacer un aporte, ¿cierto? Para arreglar las cosas. Siento que como que los estudiantes de periodismo tienen que ser muy resilientes. Es como constantemente tener que saber innovar, construir y seguir siempre como con esta misión adelante. No siempre es fácil. Siento que de repente mucho alrededor nuestro nos desmotiva, pero también por eso tener como varias miradas a lo largo de la carrera ayuda, porque yo le mencionaba a la Josefina el otro día que cuando yo entré a la carrera nos preguntábamos entre nosotros como ¿y tú por qué quieres estudiar periodismo? Es que me gusta lo audiovisual, es que me gusta escribir, decían mucho. Pero uno avanza en la carrera y se da cuenta que periodismo no es solo escribir artículos o escribir en un diario o leer noticias en la tele o reportear. En ese aspecto han surgido varios proyectos en esta misma universidad de periodismo más local, medios independientes, como con una misión más social, como a las pequeñas comunidades. Y en ese sentido quería preguntarle, dentro del margen del estudio, ¿qué periodistas para qué periodismos? Porque ahí se evidencia que la oferta de asignaturas y material en las carreras de periodismo en Chile, enfocado en organizaciones de la sociedad civil, es mínimo, o sea, es muy poquito. Con este cambio de percepción que se agranda, se hace más evidente con el estallido, quería preguntarle si usted cree que se viene un enfoque más interdisciplinario a largo plazo. Amo esa pregunta porque este tema me encanta. Qué bueno. Sí, no, me encanta. Todo lo que me han preguntado me motiva mucho. Por eso hablo mucho, perdón. Está bien, nosotras felices. Maravilla, sí. Ya, claro, mira, ese es un trabajo que también hemos realizado, pero que va en esta misma línea. Cuando revisamos las mallas curriculares, también es como... y hemos hecho dos trabajos. Revisar mallas curriculares y revisar perfiles de egreso. Eso hemos hecho. Y la búsqueda va en el mismo sentido, un poco decir, okay, estas universidades que finalmente también construyen los imaginarios, lo que hablábamos al principio, okay, ¿qué modelo de periodismo en qué modelo de periodismo se están formando los estudiantes? Un poco esa es la pregunta de base. Desde lo que se declara, porque hay otras cosas que no sabemos, que es efectivamente qué es lo que ocurre en el aula, ¿ya? Porque un ramo se puede llamar de alguna manera y el enfoque que se le puede dar a una asignatura, no sé, comunicación puede ser funcionalista o crítico, ahí varía mucho. Pero de solo de lo declarado, efectivamente los resultados son los que ustedes dicen, o sea, evidentemente, y esto era evidente, no era como que nos sorprendimos cuando lo encontramos, es que los medios de comunicación siguen siendo el espacio privilegiado donde se entiende el ejercicio de la profesión. Luego aparecen otros espacios. Aparece, por ejemplo, el espacio de la comunicación estratégica y organizacional. Y ahí hay un tema que es interesante, en que cuando se declara dónde se estudia, está más centrado en el primer y el segundo sector, en esta división de que el primer sector es el Estado, el segundo sector de la sociedad tiene que ver más con el mundo de las empresas, y el tercer sector es de la sociedad civil. Y ese es el sector que, al menos en lo que se declara, aparece escasea más su presencia como un espacio que en los perfiles de egreso, por ejemplo, se declare como un campo laboral para los periodistas. Esto también nos separa de la noción más tradicional de periodista, porque cuando ya nos metemos en el ámbito de la comunicación estratégica organizacional,
creo que ya más que hablar solo de periodista / que trabaja en medios, tenemos que hablar, me gusta mucho la mirada que tiene nuestra escuela, quizás es de cerca la recomendación porque yo también me formé aquí, esta idea de entender al periodista como un comunicador. Y esta idea que también está también en nuestro proyecto educativo, que es un comunicador con mirada estratégica, que no es lo mismo ser alguien que se dedica a la comunicación estratégica, sino que en todos los espacios en que trabajes puedas entender la comunicación al servicio de los públicos, los actores, las actorías con que te relaciones. Y eso pasa en los medios, porque hay que pensar en los públicos, pero también pasa en las organizaciones de todo nivel. Efectivamente, el mundo de la comunicación más comunitaria, la comunicación para organizaciones sociales y otros, la comunicación popular, no son áreas que no tienen una presencia predominante en la enseñanza formal del periodismo en nuestro país, al menos lo que nosotras hemos observado, revisando mallas, insisto, y también perfiles. Aparecen sí otros perfiles emergentes, como la idea del periodismo emprendedor, el periodista emprendedor. Esto también, en nuestra malla también se observa esa tendencia. Sí. Pero este mundo del tercer sector, los medios incluso más locales o las organizaciones más locales no aparece de manera predominante. Esto es algo que no es nuevo, es algo que es parte muy tradicional de la tradición en comunicación latinoamericana, con grandes referentes ahí como Paulo Freire, que entiende la comunicación y la educación liberadora, pero efectivamente no es parte de la formación tradicional. Personalmente creo que ahí hay un espacio súper bonito para trabajar, y creo que de alguna manera nosotras también hemos tenido la suerte de que en nuestra escuela sí se han ido generando algunos espacios en ese sentido. Yo aquí quisiera destacar muy claramente el trabajo, por ejemplo, que hace la profesora María Pilar Bruce, que en sus asignaturas de comunicación estratégica y organizacional hay una mirada hacia las organizaciones sociales, comunitarias y los emprendimientos familiares. Está también esa mirada en lo que nosotras, junto con María Paz y Rafaela, llevamos ya 5 años impulsando a través del proyecto CUBIC, que nace como un proyecto de vinculación con el medio, pero que luego hemos ido potenciando también como un área que aporta a la formación y también a la investigación. Y en esa experiencia, fíjate que nosotras, en la primera vez que sistematizamos la experiencia de CUBIC, nos dimos cuenta que los estudiantes que participaban en el espacio como voluntarios de CUBIC nos dijeron el primer año, participar en CUBIC, trabajar directamente con establecimientos educacionales, trabajar con juntas de vecinos, apoyándolos en sus procesos comunicacionales, les había cambiado la mirada de lo que entendían como periodismo, de lo que entendían que podía ser el ejercicio profesional del periodista. Entonces, creo que efectivamente, cuando uno aporta desde la profesión en otros espacios que no son los tradicionales, uno se da cuenta que el periodismo puede ser mucho más que la redacción de reportajes o lo que tú mencionabas, Valentina, el mundo audiovisual, sino que tiene otro sentido, que puede generar vínculos con la comunidad, que puede visibilizar las necesidades de una determinada organización comunitaria, etc. Y creo que eso puede permitirnos entender el aporte de la profesión de una mirada que, a mi parecer, puede ser más amplia también. Creo que nuestra escuela va avanzando en ese sentido. A mí me llama mucho la atención esto que mencionó en un momento de que comenzáramos a pensar a los periodistas como comunicadores, como siento que es quizás un concepto mucho más amplio, y de hecho me acordé de una conversación que una vez tuve con mi mamá en el que yo le contaba como, no mamá, yo sí, mi título va a decir que soy periodista, pero yo quiero ser comunicadora social. Así fue, yo le dije, mamá, yo quiero ser comunicadora social, y eso también, creo que también es algo que la escuela misma me ha enseñado, o sea, claramente no es la visión que yo tenía cuando entré a la escuela,
y también es algo que fue evolucionando y yo fui aprendiendo a medida que estuve en esta universidad, que quizás en otras universidades quizás no es así. Y también como para relacionarlo con lo que estaba mencionando recién del proyecto Cubic, porque esta última pregunta también tiene que ver con eso, es que uno de los resultados del estudio que estábamos hablando nos dice que la mirada que está presente en la enseñanza universitaria en Chile está centrada en la institucionalidad y no en la ciudadanía, como estábamos conversando. Entonces, ¿cómo el proyecto Cubic aporta en esta tarea de conectar el trabajo periodístico y comunicacional con la ciudadanía? Claro. Yo me imagino que hay muchos otros proyectos universitarios que en otras de las 24 escuelas de periodismo que hay en Chile, sin duda hay iniciativas también como que buscan generar espacios distintos de periodismo. Pero sin duda tienes razón en lo que planteas. Lo predominante sigue siendo los medios de comunicación y esta mirada más tradicional, que también se vio remecida post estallido social. Nosotros ahora justamente estamos haciendo una investigación también en que estamos analizando columnas de opinión y textos de opinión que publicaron académicos de escuelas de periodismo en que se hacían cargo de esta tensión de cómo se vio tensionado el periodismo en el contexto del estallido social. Y ahí estamos trabajando, estamos analizando los datos y ahí apareció un poco esta idea de se comprendía esta crítica ciudadana, es decir, el periodismo se desconectó de la ciudadanía y por lo tanto tenemos que hacernos cargo y como renovar este compromiso académico y de formación de profesionales que tengan esta mirada con la ciudadanía también. Ahora aquí hay contextos que son más amplios también, porque la realidad es compleja, no es blanco-negro, porque efectivamente esto hay que entenderlo también en las condiciones en que se desarrolla la industria de los medios de comunicación, cómo se desarrolla el trabajo periodístico en medios, etcétera. No voy a profundizar más en eso, espero que prontamente lo puedan leer, nos puedan invitar a otro capítulo de este podcast. Pero concretamente de lo que planteaba Josefina sobre el aporte que puede hacer Cubic dentro de la formación, es algo que nosotras también ya hemos sistematizado, hemos generado, estamos también trabajando en levantar esa información de parte de la experiencia que nos dicen los propios estudiantes que han participado. Y hay algunas cosas que ellos reconocen como que les ha aportado en su propia formación profesional, porque se va poniendo en práctica. El conocimiento del aula se va poniendo en práctica. Y se va poniendo en práctica de una manera súper bonita porque se pone en algo que sirve a otros. Eso es súper clave, porque todos los trabajos que nosotros hacemos con el proyecto Cubic están en relación con alguna organización, algún establecimiento, entonces efectivamente ahí hay un contacto directo con la ciudadanía, si lo queremos poner en esos términos. Y eso creo que permite dimensionar el aporte real que puede hacer nuestro trabajo, nuestra profesión. Tenemos experiencias súper bonitas con establecimientos, tenemos también medios barriales, tenemos La Voz de Porvenir, donde se levantan contenidos desde los intereses de los vecinos y vecinas de Porvenir en Playa Ancha, y eso en el fondo es periodismo, y es un texto periodístico lo que se hace ahí, pero la pauta, las fuentes, todo surgen desde la propia ciudadanía, en este caso los vecinos y las vecinas. Entonces creo que ese contacto directo de ver cómo el trabajo periodístico puede aportar en terreno, y ahora esta palabra que se ha puesto que suena tanto, ¿no? Desde los territorios, permite vivir de una manera súper experiencial lo que muchas veces podemos decir en el discurso en el aula académica. Entonces creo que permite vivir el aporte del periodismo desde la experiencia directa, esta idea como de la universidad que sale de las aulas, que aporta, que hace algo concreto
algo permanente en el tiempo, porque nosotros también esa es otra cosa que caracteriza el proyecto, que buscamos mantener una relación con las comunidades, y también yo creo que algo que se logra mucho, y en ese sentido la Rafaela Zuleta, que es la coordinadora de voluntarios, lo hace de una manera maravillosa, que es promover también el trabajo colaborativo dentro de quienes somos parte del proyecto. Entonces, nos vinculamos colaborativamente entre nosotros, y también trabajamos colaborativamente, o lo más colaborativamente que podemos, con las organizaciones que participan. Entonces creo que eso que al final se pone en práctica así el periodismo y la comunicación, creo que puede ser un aporte que nos puede ir permitiendo cambiar la mirada de cómo vamos contando las historias. Porque incluso alguien que haya sido voluntario de Cubic, que luego trabaje en otro medio, nada que ver, así como súper de los medios más tradicionales, pero al menos ya tienes la experiencia de saber cuál es el impacto y cuál es el aporte que puedes hacer de tu trabajo. Y no es algo como muy lejano, sino que lo has vivido en primera persona. Y creo que por ahí puede ser el aporte que nosotros observamos que tiene este proyecto. Me parece súper interesante, profesora, sobre todo porque creo que refleja muy bien algo que a mí por lo menos me marcó mucho cuando entré a la universidad en el ramo de comunicación, es que nos enseñan la diferencia entre información y comunicación. Y algo que a lo mejor podemos leer mucho al respecto, pero esa distinción tan simple que suena, siento que marca mucho nuestro paso por la universidad y nuestro paso por voluntariado, de repente hasta las ayudantías que hacemos como para orientar a otros compañeros. Se refleja mucho con lo que le escucho hablar de Cubic. Me parece genial. Yo estoy totalmente de acuerdo con Valentina, y también, como menciona profesora, los dejamos a todos y todas los que nos están escuchando invitados también para que se puedan seguir informando sobre los nuevos proyectos o nuevas iniciativas de las que está participando la profesora, Cubic, porque esto que estamos conversando es súper interesante, pero además creo que es muy importante para no solo la formación de nosotros como estudiantes de periodismo, sino que también para la disciplina en general. Entonces este capítulo está llegando a su fin, así que, profesora, si quisiera agregar algunas palabras antes de cerrar este capítulo. Nuevamente agradecerles la invitación a este podcast. Yo ya las había escuchado, así que cuando me invitaron a participar estaba súper contenta. Me encantó la conversación con ustedes, les agradezco mucho sus preguntas. Si hablé mucho... No, súper. Es como un meme. No, estuvimos súper para hablar, así que muchas gracias. Y nada, pues, mira, siempre es súper grato contar las cosas que uno lo hacen, que uno la mueven, que uno la apasiona, y esto de la investigación y poder hablar de las investigaciones que hacemos y poder hablar de Cubic, ¿qué te puedo decir? Un regalo. Así que muchas gracias a ustedes y felicitaciones al equipo de vinculación con el medio por este proyecto y por todo lo que están haciendo. Súper bonito trabajo que están haciendo ahí. Muchas gracias, profesora, le agradecemos de todo corazón sus palabras. Como siempre, quiero dejar a todos y todos quienes nos escuchan a estar atentos a las redes sociales de la Escuela de Periodismo, Instagram periodismo-PUCB, Facebook Escuela de Periodismo PUCB y Twitter PUCB Periodismo, donde anunciamos las novedades de próximos capítulos y pueden dejar preguntas para nuestros próximos invitados, así como lo hizo Moira hoy. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao, que estén muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales y continuemos la conversación. Conéctate con Valentina Miranda y Josefina Valenzuela en un próximo episodio de Pensar la Comunicación, un podcast de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.